Las rutas nocturnas representan beneficio para la sociedad, sobre todo en el aspecto económico, pues también se benefician los socios del Frente Único de Trabajadores del Volante, señaló su líder Héctor Fernández Zapata. De entrada quiero decirte que nos sentimos muy contentos por este nuevo servicio que ya se está dando, como tú bien dices, es una realidad. Iniciamos el día miércoles. Los comentarios de la gente que hemos estado trayendo de diferentes puntos, está muy contenta porque es un servicio que no había, un servicio que necesitaban, como bien mencionaste hace un momento, la economía es muy buena para ellos porque antes tenían que pagar un servicio más caro para poder llegar a sus domicilios o esperar que dieran las 5 de la mañana cuando iniciaba el servicio público, ya sea de camiones o las camionetas de nosotros. En el recorrido de supervisión del nuevo servicio de transporte, Fernández Zapata felicitó al gobierno del estado por la iniciativa. Es un proyecto que ya se cristalizó. Quiero decirte que felicito al gobierno del estado, al gobernador, al director del INDUT, al director de transporte, por darle este servicio a la sociedad. A nosotros nos fortalece y nos ayuda mucho también por la economía que percibe el socio. Venimos de una pandemia muy difícil, donde la economía está muy dañada y esto viene a fortalecernos mucho a nosotros. Es una nueva opción, pero también para nosotros nos ayuda mucho igual en la economía. Con imágenes de Miguel Rodríguez, el reporte de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.